El calendario marca que hoy es miércoles 11 de septiembre de 2019, temas de carácter local. Decíamos que el presidente de la República, Nayib Bukele, cumplió el fin de semana 100 días de trabajo ya al frente del Ejecutivo. El tiempo pasa relativamente muy rápido y hay muchos temas de los que conversar. Esta mañana tenemos como invitado al señor ministro de Gobernación, con quien vamos a hacer un repaso del discurso que el presidente dio con motivo de esos 100 días de trabajo y también sobre las evaluaciones y reacciones que este discurso ha generado en diferentes sectores. Temas principales abordados por el mandatario: el plan de control territorial con el que se busca enfrentar la criminalidad, la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad de las CICIES y también el trabajo que se está haciendo en materia de salud y en otros de componente social. Pero vamos a comenzar poniendo algunos hechos en contexto, luego saludamos al señor ministro. El presidente Nayib Bukele ha impulsado diferentes proyectos desde que asumió el cargo el 1 de junio. A 100 días de su investidura, la población se muestra a favor de las decisiones tomadas hasta la fecha. Sus ministros han recorrido las comunidades y se han acercado a la población para conocer de primera mano las problemáticas que más resienten los salvadoreños. El Plan Control Territorial, el Plan Nacional de Salud y el inicio de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en El Salvador, CICIES, son sus proyectos insignia con los cuales busca afrontar problemas relacionados a la inseguridad, salud y corrupción. Respecto a este último punto, el ministro de Gobernación, Mario Durán, asegura que son unos pocos los que no están de acuerdo con una CICIES que combata los actos de corrupción e impunidad que ha golpeado al país en las últimas décadas. El ministro reitera que el fiscal general de la República, Raúl Melara, está haciendo su trabajo y la CICIES viene a reforzar el trabajo en este país para ayudar a combatir la corrupción. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre estos y otros temas de interés nacional. ¡Comenzamos! Mañana de miércoles le damos los buenos días al señor ministro de Gobernación, Mario Durán. Ministro, buenos días, gracias por acompañarnos y por permitirnos conversar con ustedes sobre diferentes temas que están en la agenda nacional. Buenos días, Manuel, y buenos días a todo el pueblo salvadoreño, honrado y trabajador, que ya se encuentran ahí yéndose al trabajo, a punto de salir de la casa o desde las oficinas, ya sintonizándonos en todas partes. Y bueno, hasta la población salvadoreña en general, muchas gracias por estar en sintonía de Canal 12. Un saludo también al pueblo estadounidense que hoy conmemora 18 años son ya de los atentados terroristas. Las Torres Gemelas, un episodio nefasto de la historia de este mundo que marcó pues bastante. Después de eso las cosas no fueron iguales, ¿verdad? Así que a todo el pueblo estadounidense nuestra solidaridad y siempre estar de la mano con el pueblo salvadoreño. Muchas gracias. Ministro, el presidente de la República, Nayib Bukele, cumplía junto a su equipo, que son ustedes, 100 días de trabajo el fin de semana. ¿Cuál considera que ha sido la principal apuesta del gobierno en estos primeros días de trabajo de esta gestión? Yo creo que el trabajo es la principal apuesta. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos y reconocemos la situación precaria en la que recibimos el Estado, ¿no? O sea, todas las instituciones públicas, todo lo que había detrás de ello. Uno a veces se puede suponer de las cosas que se puede llegar a encontrar o de todo aquello que puede estar mal, pero en el transcurso uno va, pues, llegando a los ministerios, a las instituciones, a las autónomas, la Secretaría va dando cuenta de todo ese letargo y de toda esa falta de trabajo que hubo en las administraciones anteriores y de cómo no se puso al centro de las acciones a la persona, al ciudadano salvadoreño. Y eso creo que ha sido la principal apuesta. Somos un equipo que trabaja de manera integral, que está haciendo las cosas 24/7, ¿verdad? Estábamos comentando fuera de cámaras contigo, Manuel, de cómo es el trabajo y de que lo especial que es el presidente de la República, que te habla a las 2 de la mañana y 3 de la mañana sin ningún problema y ya te está dando indicaciones para que a primera hora se estén ejecutando, sino que es en el momento, dependiendo de la cartera de Estado que se refiere, ¿verdad? Hay cuestiones que se pueden hacer en el momento, cuando habla, digamos, con la Policía Nacional o con el Ejército. Él está pendiente de todas estas acciones y está interactuando permanentemente y sondeando todo aquello que está sucediendo en todo el territorio nacional, y eso es especialmente diferente, ¿no? Yo creo que la apuesta al trabajo es la que nos ha inculcado precisamente el presidente Nayib Bukele. Es una persona que está ahí para todos nosotros como ministros y también está haciendo las cosas de manera 24/7. Es un trabajo que no descansa, no se detiene, y reconocemos, pues a veces uno se siente, estamos comentando, las horas de sueño, ¿verdad? Sí. Pero
pero hay que hacerlo porque no podemos parar, no podemos detenernos y no podemos pues rendirnos en este trabajo que apenas inicia. Así que después de 100 días la evaluación es esta, el trabajo ha sido lo que nos ha caracterizado a través de todas estas semanas. Hay que reconocer que las cosas están peor de lo que uno se podría imaginar. La realidad de estos 100 días pues no cambia mucho, no dista mucho de lo que antes había sucedido. Lo que sí tenemos ahora es los inicios de una transformación, ¿verdad?, para El Salvador, los inicios de un trabajo arduo para cambiar las instituciones públicas, para cambiar la realidad de los salvadoreños, un inicio en el tema de seguridad, y todo esto es porque hay que volver a poner como las carretas en el camino, ¿verdad?, y de buena manera. Antes no había una apuesta real para que cada una de las instituciones funcionara o se integrara. Nosotros lo que encontrábamos en los gobiernos anteriores eran feudos. De repente el ministro de Gobernación, por ejemplo, no tenía contacto con su director de Protección Civil, que lo habían hecho secretario, o los ministros entre ellos no se colaboraban. Ahora tú puedes ver imágenes, por ejemplo, del tema de los medicamentos, cuando estamos surtiendo todos los hospitales. En ese trabajo encontramos al Ministerio de Obras Públicas, al mismo ministro Romeo. Estamos viendo, por ejemplo, a la coordinadora del Gabinete Social, a Carolina Recinos, trabajando en el mismo esfuerzo. Podemos ver obviamente a Salud, al Ejército, a nuestro ministro de Defensa. Entonces todo ese esfuerzo integrado es lo que permite que nosotros empecemos a salir adelante de cada uno de los problemas. Antes no se prestaban esa colaboración porque ellos veían en sus feudos la capacidad o la oportunidad de agenciarse favores o agenciarse simpatías a modo de que en un futuro pues tuviesen otros caminos, ¿no? Y para nosotros eso no es lo importante. Para nosotros lo importante es integrar los esfuerzos, integrar el trabajo a modo de poder salir adelante como país. Y esto creo que caracteriza también a este gobierno, el trabajo y esa integración de trabajo entre los diferentes gabinetes, entre los diferentes ministerios. Son cosas que no se habían visto con anterioridad. El trabajo integrado es lo mejor que puede sucederle, porque a veces uno no tiene algo que puede ser sustituido fácilmente por otro ministerio, no tenés que generar un gasto, por ejemplo, etcétera, ¿no? También el hecho de haber empezado ya con la limpieza de cada uno de los ministerios, y hablo de todo ese familión que se tenía, ¿verdad?, en las diferentes instituciones que todavía estamos y seguimos investigando, ¿no? A veces uno se sorprende, se nos esconden o algo por el estilo, pero ahí andan todas estas personas que habían sido favorecidas en los gobiernos anteriores por el simple hecho de ser el pariente de un funcionario público. Pero, ¿qué tanto se ha limpiado, por ejemplo, como dice usted, de familiares de funcionarios y también de activistas, en este caso del partido que fue oficial durante 10 años? Es difícil, yo creo que toda la población entiende, es el gobierno y el sector público pues siempre ha sido complicado en el tema de poder generar estos espacios. Las personas se aferran a sus puestos, etcétera. Pero yo creo que hay que apelar, y ya lo ha hecho el presidente, a la dignidad, ¿verdad? O sea, no se puede estar en un lugar que se dice para servir a la población. O sea, nosotros somos servidores públicos, somos funcionarios y nos debemos al pueblo salvadoreño. No nos debemos simplemente al puesto, pues. O sea, no se trata de llegar a ganar la mensualidad, se trata de llegar a trabajar por la gente, y esto es recompensado con una mensualidad que son los impuestos incluso de cada uno de nosotros, ¿no? Y entonces hay personas que prefieren estar en esos puestos, prefieren estar con una taza de café todo el día, con una semita, antes de decir, bueno, voy a ceder este puesto a alguien que en verdad quiera trabajar, o yo sé que esto está generando un gasto al gobierno y al pueblo salvadoreño y me voy a retirar. No, eso no se ve mucho de parte de todas estas personas que habían estado en los anteriores gobiernos. Yo creería que si ellos no se sienten o nunca se sintieron identificados con el proyecto que hoy estamos sacando adelante, deberían de retirarse y no deberían de ser piedra de tropiezo, ¿verdad? Aún así, nosotros vamos a ir quitando estas piedras porque el pueblo salvadoreño así lo requiere. Cuando se decidió cesar a los familiares del ahora secretario general del FMLN, Óscar Ortiz decía, esto es un acto de matonería política, dijo él en una primera reacción. Y por otro lado, el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, decía que no era sano y no era bueno hacer este tipo de despidos porque decía que eso genera resentimientos y que se mantienen ahí. Bueno, yo iría en varias líneas, ¿verdad? Primero que todo, ver cómo la alianza FMLN y Arena se consolidan, ¿no?
O sea, estás hablando de un ex candidato a la presidencia como Norman Quijano, diputado en estos momentos fungiendo como presidente de la Asamblea, ¿no? Una persona que siempre en todos sus años de carrera ha señalado al FMLN como el culpable de todas las acciones, pero protegiendo al que ahora es el secretario general del FMLN. Y por otro lado, un secretario del FMLN que habla de matonería, ¿no? Refiriéndose al presidente, y en qué momento iba a hacer referencia a todo el grupo de personas y familiares que tenía enquistados en el gobierno, ¿verdad? Ganando jugosos salarios. Esas son las cosas, esa hipocresía, esa doble moral, y al final ellos se unen precisamente para atacar a una sola persona, ¿verdad? Al presidente de la República, y señalarlo a él como el culpable de las cosas que a ellos les suceden. Pero ¿qué pasa? ¿Y quién les dice a ellos y quién les señala a ellos de todas las acciones que han cometido anteriormente y que si esas decisiones han sido correctas o incorrectas? Entonces nosotros estamos claros de que estamos en el rumbo correcto, y estamos claros de que ahí hay una alianza bastante bien establecida entre estos dos partidos políticos, y que entre sus funcionarios, que todavía existen un par, bueno, en la Asamblea Legislativa los diputados están ahí en ese esfuerzo de trabajar en contra de todo lo que se está sacando adelante de parte del gobierno. Hay diferentes evaluaciones también de estos partidos políticos. Decían, hay aciertos y hay desaciertos en el trabajo del presidente. Sí. Hay evaluaciones de parte de los ciudadanos. Ayer la Universidad Francisco Gavidia le daba una puntuación de 8.52 al presidente, una evaluación muy alta, sí, en cuanto al trabajo, a la aceptación que tiene el presidente de la República. Uno de los puntos importantes para los ciudadanos ha sido el plan de control territorial. Se comenzó a trabajar en el despliegue de elementos de la policía y del ejército. El presidente daba cuenta de que agosto fue uno de los meses con menos hechos violentos. Se decía que desde la firma de los acuerdos de paz no se había tenido, digamos, una baja tan importante en materia de homicidios. Pero, ¿qué piensan ustedes del plan de control territorial? ¿Sí ha funcionado y de qué depende, digamos, de que ese plan sea sostenible en el tiempo? Porque el presidente hacía énfasis en su discurso de los 100 días que es necesario que se apruebe el financiamiento, y él lo decía: diputados, hagan su trabajo, presionen el botón y aprueben el financiamiento para lo que viene en el plan de control territorial. Bueno, primero decirte que conozco de la encuesta que estás haciendo referencia, decirte que para mí incluso, y bueno, por los datos que tenemos internos, pues la data salió así en esta encuesta, pues, pero son incluso mayores los números de aceptación de parte del presidente de la República, te lo puedo asegurar. Se ha sondeado, pero es una calificación muy buena, ¿no? Y ante eso nosotros sabemos que hay una aceptación por parte de la población salvadoreña. Él fue elegido con un porcentaje que al día de la elección, hasta los 100 días, ha incrementado en su nivel de aceptación. ¿Por qué? Porque los esfuerzos que se han realizado, en este caso en el tema de la fase 1, han sido pues certeras. Nosotros hemos visto cómo ha disminuido el tema de violencia, el tema de los homicidios en El Salvador. Queda mucho por trabajar, ¿verdad? Queda mucho por hacer. No estamos lejos de considerarnos un país libre de violencia, un país sin que no nos encontremos en una epidemia, ¿verdad? De este tipo de violencias, pero nosotros estamos en el camino correcto. Cuando reconocemos que, por ejemplo, el mes pasado ha sido el mes que menos asesinatos han habido en todo el siglo, en todo lo que va del siglo, después de los acuerdos de paz, como tú lo has apuntado, imagínate, o sea, todavía el siglo pasado no ha habido un mes tan con buenos números como el que hubo en esta ocasión. Ahora, lo que sucede es que una persona que fallezca, una persona que muera, es realmente triste, y es realmente, nosotros no podemos aceptar eso como sociedad. Entonces tenemos que seguir trabajando. Ese esfuerzo va a ser permanente, y la fase 1 ha funcionado porque hoy por hoy la policía y el ejército están trabajando de manera integrada y están trabajando para la población salvadoreña, y hay que reconocer que lo están haciendo de una manera muy eficiente y sin descanso. O sea, un tema de trabajo duro, ¿verdad? Obviamente están descansando en sus turnos, pues, pero a lo que me refiero es, hay un deseo de parte de todos estos agentes de cambiar la situación del país, y se reconoce ese esfuerzo, además del liderazgo del presidente, de haberse puesto al frente de la fase 1, de haberse puesto al frente de la Policía Nacional Civil, al frente del Ejército, y haber dirigido con tanta eficiencia todo esto que ha sucedido en la fase 1. Nosotros estamos trabajando también para que esto continúe de buena manera. También todas las cosas todas las medidas que se han tomado en los centros penales ha funcionado, ¿no? Y ese esfuerzo integrado, ese esfuerzo
ve hacia el futuro es lo que ha permitido que estos números sean así. Nosotros esperamos continuar con esos números, esperamos que también se reduzca el tema de violencia a través de todo el año y a través del próximo año, a través del quinquenio. Es un esfuerzo grande, vamos a tener alzas, vamos a tener bajas, como todo en la vida, pero hay personas incluso que hoy por hoy, que creo que están esperando que haya una mala noticia, que haya más homicidios de la cuenta, que haya algo que mueva o sacuda al país para salir y a señalar. Yo observo fácilmente cuando salen las declaraciones de Arena o del FMLN en su evaluación de los 100 días, vamos a ver si continúan, dicen ellos, los números así como están, como si ellos hubiesen dado números como esos, ¿verdad? O cuestionando si va a ser permanente o no va a ser permanente, ni siquiera hablan de sumarse al esfuerzo. Solo están criticando y solo están señalando lo que se está logrando y lo que la población salvadoreña está aprobando también. Entonces, es triste saber que los partidos políticos, la oposición en general, se ha quedado a esos señalamientos cuando tienen la oportunidad histórica de sumarse a estos esfuerzos y de trabajar precisamente para que la fase 1, la fase 2 y todas las fases que sean incorporadas en el futuro tengan éxito, porque si tenemos éxito como gobierno, el país entero se va a ver beneficiado y obviamente también la oposición, ¿no? El presidente decía, es necesario que se aprueben los 91 millones de dólares que van a financiar el plan de control territorial. Pero las reacciones, como decíamos, fueron inmediatas. El presidente, en este caso de la Asamblea Legislativa, decía en sus declaraciones a la prensa, es demasiado dinero para decir aprieten un botón, son 91 millones y distribuidos de una manera que llama la atención. Uno se pregunta, dice, ¿será esto lo que necesitamos para resolver los graves problemas de seguridad? ¿Valdrá la pena invertir 18 millones en capacitación de jóvenes en un año preelectoral? Eso lo decía Norman Quijano. Y por el otro lado, el subjefe de fracción del FMLN, Shafiq Handal, decía que no es simplemente apretar un botoncito, como dice el presidente, decía, las cosas no funcionan así. Ok. Bueno, referirte, Norman Quijano habla de que 18 millones en capacitaciones para jóvenes antes de un año electoral. Mire, la realidad es que en este país estamos en campaña electoral cada 3 años, después vienen a los 2 años, después se juntan más adelante. Total, este país tiene más elecciones que las que debería de tener realmente. Entonces es complicado porque ellos ven todo en función de lo electoral. Él está pensando y en sus declaraciones habla de un tema electoral. Nosotros estamos hablando del futuro del país, estamos hablando de los jóvenes, de las capacitaciones que necesitan, del esfuerzo que hay que hacer como país. Está cuestionando 18 millones para capacitaciones de jóvenes cuando él tiene presidentes de su partido presos, ¿verdad? Cuando él tiene presidentes que han fallecido en el transcurso de las investigaciones que lo señalaban a ellos como ladrones. O sea, eso es lo que uno no puede comprender. Han robado tanto estos partidos políticos, ¿verdad? Se han visto beneficiados por los robos de sus exfuncionarios, que incluso tenemos audios de Saca, ¿verdad? Diciendo el dinero de los destinatarios está en Arena, y después de eso ya no supimos nunca más de esas declaraciones, ¿verdad? Y nunca nadie investigó sobre todo lo que estaba sucediendo alrededor de estos temas. Solo tenemos preso a un presidente, falleció el otro está asilado, y cuando nosotros vemos toda esa bola de corrupción y toda esa maraña que seguramente existe alrededor de esto, porque no pueden ser ellos solos los que se robaron tantos millones de dólares, sino que apenas son un pequeño engranaje de toda la corrupción que había en el gobierno, en los gobiernos anteriores, uno se cuestiona por qué ellos señalan 18 millones para jóvenes como algo, ¿cómo pueden creer que eso es cuestionable? O sea, y todavía lo señalan con el tema electoral, es decir, denos ahorita, pues no vamos a estar en pre-campaña, si los aprueban ahorita lo empezamos a ejecutar el otro mes, para que se sientan tranquilos. No sé en qué momento ellos quieren ayudar a El Salvador. Si ellos están pensando todo el momento en temas electorales, si ellos están señalando todo momento que estamos en campaña, ellos nunca van a beneficiar al pueblo salvadoreño. Ya es momento, ya es hora de que empiecen a trabajar por el país. No se puede seguir de esa manera. Nosotros queremos estos 91 millones porque el pueblo los necesita. No son 91 millones para Nayib Bukele, no son 91 millones para el gobierno, no son 91 millones para Mario Durán o para Manuel Burgos, son 91 millones para el pueblo salvadoreño, para beneficiar a todo el pueblo salvadoreño, para construir espacios para que los jóvenes tengan oportunidad de distraerse en cosas sanas como una biblioteca, como una área de recreación, como talleres, etcétera. Es decir, estamos trabajando en función de la juventud y estamos trabajando en función de las personas que habían sido marginadas a través de todos estos años, y nos estamos despojando totalmente de este tema electoral y de esas camisas que ellos antes
querían confrontar y al final terminaron haciendo lo mismo. Es decir, nosotros no queremos entrar en ese juego, nosotros lo que queremos es trabajar para la gente y queremos que se sumen más personas y que queremos que todos estos detractores, que son mínimos pues, y están en la oposición, se sumen también a este esfuerzo, porque solo juntos podemos construir un país diferente. Si nosotros agarramos la carreta y jalamos todos para el mismo lado, vamos a avanzar, pero si uno empuja de un lado y el otro del otro, esto no va a caminar para ningún lado. Hay que trabajar como país y esa visión creo que le ha faltado a nuestros exfuncionarios, ¿verdad? Y a todos estos diputados que todavía quedan en la Asamblea. Norman Quijano es un diputado que data ya del siglo pasado, ¿verdad? Que viene trabajando desde hace décadas en esta cuestión, y yo creo que él ya, si se aportó algo, pues ya lo hizo, si no, pues que el pueblo se lo juzgue, pero ya es hora de que muchos de ellos se retiren y den espacio a algo distinto, ¿verdad? Algo que valga la pena. Me imagino que tienen que haber jóvenes en esos partidos políticos, ¿no? O sea, personas que puedan dar más, pero ya es un poco, da un poco de hartazgo estar discutiendo acerca si es porque vamos a entrar a una campaña electoral que necesitamos dinero para ejecutar obras o ejecutar proyectos en beneficio de la población salvadoreña. Eso no tiene ningún sentido. O sea, las cosas no se paran, las cosas tienen que continuar. Y nosotros como país no podemos continuar en esa dinámica, porque en la medida que lo hagamos no vamos a avanzar. Así que un llamado también a todos los diputados. Chafik Handal Jr., bueno, yo no sé, el único mérito que le conozco, y yo que, al igual que el presidente, veníamos de esa fila, es decir, haber sido hijo del fallecido Chafik Handal, ¿no? Que era un líder distinto, ¿no? Como lo que ha sido su hijo. Entonces, en esa medida yo no tengo nada que decir. Es una persona que no pesa adentro del partido, realmente no se le toma en cuenta. Entonces, lo que diga me tiene sin cuidado. Hay diferentes evaluaciones, el sector privado también daba su punto de vista y decían que ven muy positivo el plan de control territorial, el plan nacional de salud, que ven positivo el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos, pero como decíamos, esto se contrasta con opiniones de los sectores políticos que dicen se ha abandonado a los migrantes en Estados Unidos. Y en esto coincidían también las declaraciones que daba Arena con el FMLN, que no ven, decía, que se esté haciendo algo por los salvadoreños que están en Estados Unidos. Óscar Ortiz remataba y decía que si bien hay avances en materia de seguridad, hay retrocesos en materia de empleo y en materia social. Bueno, yo no sé cómo pueden llegar a esa conclusión estos dos partidos, ¿verdad? Han tenido tantas oportunidades para transformar el país. Es hipócrita que vengan a los 100 días a querer hablar y señalar o hacer un análisis de lo que se ha trabajado. Pues tienen su derecho, pues, pero yo creo que la población salvadoreña ya no hace caso, más bien hace caso omiso de lo que ellos hagan o digan. Pero yo decirte, en tema de migración, he visto a la canciller Gil pues trabajar arduamente. Ha estado en Ciudad Juárez, ha estado en Estados Unidos, ha estado apelando por nuestros migrantes y ha estado bastante metida en el tema. Ahora bien, lo que sucede es que las cosas tienen su tiempo, ¿verdad? Y a nosotros nos dejaron tan mal en el tema de las relaciones con Estados Unidos que hoy hay que recuperar la confianza de muchas personas allá que tienen la capacidad de incidir en estos temas. Así que nosotros vamos a seguir en este esfuerzo. Nuestro hermano país, Estados Unidos, tiene a 3 millones de salvadoreños allá. Nosotros no podemos simplemente darnos la vuelta y creer que eso no es importante, ¿no? Así como lo hicieron los gobiernos anteriores, que miraban a Venezuela y creían que, bueno, a ellos les convenía porque venía el petróleo, ¿verdad? Y venía todo el tema de ALBA, pero solo era un sector, una cúpula de miembros del FMLN, pero abandonaron a nuestros hermanos, ellos se abandonaron a nuestros hermanos en el exterior. O sea, nosotros sabemos la importancia que es, nosotros apelamos incluso porque ellos tengan la oportunidad de votar aquí en El Salvador y hemos hecho llamados. Y es más, yo estuve en este programa donde les recuerdo que tocamos el tema de los hermanos y el voto en el exterior y te decía, van a dilatar tanto tiempo que cuando vengan a decir algo va a ser demasiado tarde para que se incluyan en estas próximas elecciones o se pueda hacer algo. Y mira, al día de ahora no se ha podido sacar nada de ese tema, no se ha podido resolver nada, los hermanos en el exterior siguen sin la oportunidad de poder votar de manera eficiente. Entonces todo esto es lo que nosotros nos está dañando como país, pero en todo lo demás, el tema de seguridad sabemos que estamos mejorando, en el tema económico estamos mejorando, nos están rankeando mejor en todas partes del mundo, hay bastante interés de varios países en venir a invertir y todo eso se está haciendo de manera pues integrada y de manera bastante efectiva de parte del gobierno,
que está trabajando 24/7 en función precisamente de mejorar las condiciones de este país. Vamos a ir a una pausa comercial. Estamos conversando esta mañana con el señor ministro de Gobernación, Mario Durán, sobre diferentes temas que están en la agenda. Ya decíamos que íbamos a desglosar parte del discurso que daba el presidente de la República con motivo de los 100 días de su gestión, sus primeros 100 días de trabajo. Hay otros puntos que fueron abordados por el mandatario en ese discurso y los vamos a tratar después de la pausa comercial. Continúe con nosotros, somos Red Salvadoreña de Medios y este es Hechos AM. Mañana de 11 de septiembre de 2019, este espacio de la entrevista de Hechos AM, hoy lo estamos dedicando a una conversación con el ministro de Gobernación, Mario Durán. Estamos hablando de diferentes puntos abordados por el presidente de la República en su discurso de los 100 días de trabajo. El presidente hablaba mucho y hacía énfasis, ministro, en el tema de las ICIES. Así es. Él decía, es necesario que se le preste atención al trabajo que va a hacer, es necesario que se hable de que esta es una entidad que va a surgir para luchar contra la corrupción. ¿Cómo ve usted las reacciones que se han generado a partir del discurso del presidente y a partir de todo lo que significa el lanzamiento de una comisión de lucha contra la corrupción? Así es, importante. Una promesa de campaña cumplida el día 98 de esta administración. Hay que recalcar, es una comisión que nos ayudará a combatir la corrupción, tanto del pasado como del presente y como del futuro, ¿verdad? Si te digo, o sea, nosotros tenemos que manejarnos realmente de manera correcta como funcionarios públicos, el presidente nos lo ha dicho. O sea, lo único que te queda al final de estos años de servir a la población es el reconocimiento de la gente, de que te digan buen trabajo, ¿verdad? Pero el servir no significa venir y hacerse rico o algo por el estilo. Para eso está la empresa privada. Pues si uno quiere ganar dinero, no es en el gobierno que lo tiene que hacer. Entonces, eso es lo que confundió a muchos funcionarios en el pasado, ¿verdad? Estas personas vinieron a lucrarse, vinieron a servirse, no a servir. Y bueno, hemos visto muchos casos, pues, pero emblemáticamente tú sabes que, por ejemplo, está el tema de Francisco Flores, el de Tony Saca, el de Mauricio Funes, pero ellos apenas son 3 expresidentes que son apenas la punta del iceberg de la corrupción que hubo en el pasado. ¿Cómo se puede? Y apenas hablaban de una cantidad de dinero que seguramente es mínima a comparación de todo lo que se englobaba ahí. Nunca supimos quiénes eran los destinatarios. Nunca supimos quiénes ayudaron a sacar el dinero a Mauricio Funes, ¿verdad? Nunca supimos quiénes colaboraron con Saca, porque no todos están ahí, porque hay declaraciones de Saca diciendo el dinero está en arena, y nunca nadie investigó eso. O sea, hay muchos actos de corrupción que realmente la población salvadoreña tiene que saber de dónde y dónde está ese dinero, porque ese dinero, yo te digo una cuestión, la corrupción mata, o sea, la corrupción asesina, la corrupción quita vidas, en la medida que Mauricio Funes se llevó, ¿cuántos? 350 millones, se lo están señalando, ¿verdad? 350 millones de dólares. ¿Te imaginas lo que se pudo haber hecho con 350 millones? ¿Cómo se traduce ese dinero en medicinas? Estuviéramos abastecidos, pero por cantidad de tiempo, pues. O sea, no tendríamos ningún problema. Y si le sumas los otros 300 millones que le señalan a Saca, imagínate cuánto sería eso. Y lo que se llevó también Francisco Flores, cuando tú ves todo eso, todo ese acumulado de dinero que solo está entre 3 funcionarios, ¿verdad? Puede ser que fueron los que más robaron, pues que a los demás les cayeron menos dinero, pues uno no lo sabe, porque todo eso no se ha investigado. Pero ese dinero representaba vidas. O sea, pudimos haber construido hospitales, pudimos haber surtir de medicinas. Ha habido crisis de medicinas todos estos años anteriores en toda la administración del FMLN. Todo ese dinero hubiera podido servir precisamente para esto. Nosotros hubiéramos podido construir escuelas. O sea, tenemos 5.100 y tantas escuelas en el país, ¿verdad? O sea, no soy el ministro de Educación, pero he podido ir a ver algunas escuelas de nuestro país. Realmente los niños se sientan en el suelo, en troncos de árboles, ¿verdad? Ponen sus hojas, porque no son cuadernos, sobre sus piernas, ¿verdad? Para escribir, y hacen un gran esfuerzo, caminan cantidad de kilómetros en tierra, y cuando uno ve toda esa realidad dice, ¿qué hicimos? ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, en el año 19, estemos en estas condiciones?
no se puede comprender cómo El Salvador está en esa misma situación y uno cree que es normal o uno puede pensar que es normal, pero no lo es, porque nosotros deberíamos de estar en una situación totalmente diferente, porque el país tiene los suficientes recursos y tiene la suficiente capacidad para ser un país totalmente distinto al que nosotros tenemos. Pero estamos en esta situación, es nuestra realidad y a esta realidad hay que enfrentarnos, pero estamos así precisamente porque no pusimos ojo en estos corruptos, en estas personas que se llevaron nuestros dineros, los dineros del pueblo. Entonces, en la medida que nosotros podamos esclarecer todo eso y podamos recuperar ese dinero también, vamos a beneficiar al pueblo salvadoreño. La CICIG es fundamental porque la corrupción tiene que ser un tema del pasado. Es decir, en otros países, en China, un funcionario corrupto, lo mandan al paredón. Pues, o sea, así de grave es la corrupción. La corrupción mata, Samuel. Y al pueblo salvadoreño les digo, en realidad la corrupción asesina. Nosotros no podemos seguir en esas condiciones y tenemos que saber quiénes han sido precisamente los actores de toda esa corrupción en el pasado. Yo no sé, yo veo muchas expresiones de temor al escuchar CICIG de parte de algunos funcionarios que se encuentran. Entre las reacciones, ministro, que estaban, era lógico que se diera en los partidos políticos. Ellos decían: vamos a pedir explicaciones a la Organización de Estados Americanos sobre lo que se está firmando y sobre lo que va a implicar el trabajo de las CICIG en El Salvador. Sí. Vamos a enviar una carta al secretario general de la OEA para que nos diga y nos explique sobre el funcionamiento de la CICIG en El Salvador. Esas declaraciones las daba Arena, si no me equivoco. Arena y el FMLN, los dos decían que van a pedir declaraciones o van a pedir explicaciones, en este caso a la Organización de Estados Americanos, y decía, el presidente de la Asamblea nuevamente decía que el funcionario, el representante que vino de la OEA, no era del más alto nivel, y decía que además la OEA es un organismo que está perdiendo credibilidad en América Latina. Qué conveniente, ¿no? Ellos van a pedir explicaciones a la OEA, pero nunca pidieron explicaciones a Francisco Flores, a Tony Saca, a Mauricio Funes de sus acciones. A ellos no les han pedido explicaciones, a ellos no les quieren enviar una carta para que les digan dónde están los dineros robados. ¿Por qué estas personas se empeñan en obstaculizar el futuro de nuestro país? O sea, ya basta. Es decir, cuando uno se opone a una CICIG, que es una comisión que pretende combatir la corrupción, o sea, eso es lo que es la CICIG, una institución que va a combatir la corrupción. Uno dice, bueno, y entonces, ¿cómo es posible que te bloquees a eso? ¿Sabes qué? Deberíamos de sumarnos todos en ese esfuerzo. El Ejecutivo ya está en eso, pero el Legislativo está haciendo piedra de tropiezo y quiere obstaculizar el tema. La Corte Suprema de Justicia puede sumarse, la Corte de Cuentas puede sumarse, pero cuando vemos a estos diputados hacer conferencia de prensa para decir que van a pedir explicaciones a la OEA de por qué o cómo, o sea, es increíble. O sea, ellos son diputados, ellos ya saben los cómo y ellos saben por qué, pero hacen estas expresiones públicas como para crear la sensación de que no es correcto tener una CICIG en El Salvador, cuando lo primordial de nosotros es combatir la corrupción, combatir a todos los delincuentes de este país, o sea, a los de cuello blanco y a todas aquellas personas que también andan haciendo crímenes en las calles, ¿verdad?, en contra de nuestro pueblo salvadoreño. Nosotros tenemos que entender eso. O sea, nosotros tenemos que saber que la CICIG viene a trabajar por el pueblo salvadoreño y, o sea, va a tener que estar aquí el tiempo que tenga que estar, pero vamos a tener un país distinto después. Entonces nosotros tenemos que sumarnos al esfuerzo que ha lanzado el presidente del ataque a la corrupción, porque quien está en contra de combatir la corrupción es ergo, ¿no? O sea, las cosas caen por su peso, no hay un interés atrás de ellos. Puede ser que te estén protegiendo a alguien, puede ser que no quieran porque tienen temor de que a ellos se les señale de algo, ¿verdad? Si son culpables tienen que pagar. Entonces todas estas cuestiones el pueblo salvadoreño los tiene que ver, y a todas estas personas que todavía creen en estos señores, ¿verdad?, que datan del siglo pasado, que vienen haciendo de sus acciones, de sus funciones, su forma de vivir, pídanles cuentas. Si es que todavía han votado por ellos, pídanles cuentas, porque es importante que hoy por hoy nosotros entendamos que el país está en una dinámica totalmente distinta. Tenemos un presidente con liderazgo, tenemos un presidente que quiere hacer las cosas bien, a un equipo de ministros que está trabajando 24/7, un equipo que quiere cambiar El Salvador y que lo está haciendo de la mano de los salvadoreños, que es lo más importante. Nadie de nosotros puede ponerse en contra de una CICIG, nadie de nosotros nos podemos poner en contra de combatir la corrupción, nadie de nosotros podemos estar en esa dinámica porque es estar en contra del pueblo salvadoreño. El presidente decía en su discurso: la CICIG será independiente, neutral y transparente. Ningún político debe pensar que puede llevarse el dinero del pueblo. Así es.
pero los políticos hablan de posibles revanchismos, de persecución que se podría dar a partir de las ICIES. Incluso han salido diferentes organizaciones, algunas conocidas, otras no muy conocidas, que de pronto aparecen y dicen vamos a dar una conferencia de prensa y vamos a hacer nuestra propia evaluación de un tema como las ICIES, y dicen es de vigilar cómo va a funcionar este organismo. ¿Cómo reaccionan ustedes a todo lo que se dice en determinado momento y que se busca contrastar, digamos, de alguna forma con lo que el presidente estaba declarando? Y yo me imagino que el que hace se las piensa, ¿verdad? Como la dinámica anteriormente había sido perseguirse unos con otros, señalarse de las cosas. Era un juego que ellos tenían, pues, porque al final sabemos que resultó ser falso, están hermanados en todas las acciones que han realizado a través de estos últimos años, pero las ICIES viene a favorecer la institucionalidad de este país, viene a ayudarnos, viene a ayudar al pueblo salvadoreño, viene a combatir la corrupción. Quien se oponga a las ICIES se está oponiendo al combate contra la corrupción. Eso es así de sencillo. O sea, nosotros vamos a seguir trabajando para fortalecer las ICIES, para trabajar de la mano con ellos, vamos a estar de puertas abiertas precisamente para transformar El Salvador, porque ya basta de que las personas quieran quedarse en el oscurantismo, ¿verdad? Basta de que estos funcionarios, estos diputados pretendan que nosotros quedemos en el pasado con las acciones que ellos hacían y de la forma en la que ellos trabajaban. Ya no podemos seguir así. El Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia le daba pues al presidente de la República una nota de 8.52. ¿Cómo toman ustedes este tipo de evaluaciones y estas calificaciones que van no solo para el presidente, sino también para ustedes como equipo, ¿no? Bueno, qué bueno. El trabajo se ha realizado de buena manera. Yo creo que las personas están conscientes de que hay muchos pendientes, que hay mucho trabajo por hacer. Saben que no vamos a resolver los problemas del país en 100 días. Incluso muchas personas tal vez en su momento no hayan sentido alguna diferencia, pero saben que estamos trabajando en función de eso. Lo importante es que hoy por hoy reconocemos que el país está mal. O sea, como equipo, como funcionarios, como, bueno, la misma presidencia, hay un reconocimiento de que el país se encuentra mal. O sea, nosotros no podemos partir de una realidad que no existe. O sea, nosotros tenemos que saber dónde estamos parados. Y donde estamos parados es un país que tiene muchos crímenes, que tiene mucha corrupción, que tiene desabastecimiento de medicinas, que no tiene buenos funcionarios, que no tiene buenos funcionarios públicos. Entonces todo esto se suma, y bueno, es una lista inmensa, y da como resultado este país. Entonces ahora, hoy por hoy, nosotros tenemos que empezar a cambiar esa dinámica, y en los primeros 100 días se han visto cosas muy importantes, como el combate a la delincuencia, como ese mes histórico, el abastecimiento de los medicamentos en los diferentes hospitales del país. Nosotros hemos visto cómo han llegado las cajas de medicamentos en lanchas a las islas, cosas que jamás habíamos visto en años anteriores. Hemos podido ver cómo los ministros se encuentran trabajando en el territorio, cómo las personas se acercan y nos dicen: nunca habíamos visto un ministro aquí, cómo se están construyendo calles, cómo se está cumpliendo con las promesas en Oriente de construir la Gerardo Barrios. O sea, es decir, hemos constatado de primera mano en todas las comunidades las necesidades que existen, y esa dinámica y ese trabajo que se ha estado haciendo es el que nos permite estar de esta manera evaluados. El presidente nos representa a todos en este gobierno, y al calificarlo a él de esa manera nos sentimos satisfechos porque sabemos que estamos haciendo bien las cosas, y vamos a hacer mucho más trabajo para superar esos números, porque el esfuerzo es para todos los salvadoreños. Quien no esté contento con el trabajo que se esté realizando, quien no esté a gusto, lo invitamos a verificar cada una de las acciones que nosotros estamos haciendo y cómo vamos a ir transformando espacio por espacio en El Salvador. Esto es un trabajo de 5 años. Quien me pretenda que los resultados estén en los primeros 100 días de manera, ¿verdad?, milagrosa, o sea, está equivocado. Son 30 años de realidad de realidad cruda, que nos han dejado estos últimos gobiernos, ¿verdad? Esta hermandad del FMLN Arena. Y esos 30 años que se encuentran ahora aquí, nosotros tenemos que irlos cambiando, y lo estamos haciendo día por día, y por eso el 24/7, porque si no, no nos va a alcanzar los 5 años. Entonces nosotros tenemos que seguir esforzando. Ya empezamos, y el trabajo se puede ver, se puede constatar, que es lo más importante. Y de aquí en adelante solo toca seguir sumando y seguir cambiando la realidad. Ayer, por ejemplo, tú mirabas, bueno, lo pasabas en las noticias también, el decomiso de medicamentos. ¿Cómo es posible que de los hospitales estaban llevándose los medicamentos al mercado negro, ¿verdad?, para venderlo, cuando sabes que hay una necesidad, un desabastecimiento? Eso es un crimen totalmente. Pero es una realidad que se dio por muchísimo tiempo y que nadie puso ojo en eso. Ayer dijo el presidente que
Se enoje quien se enoje, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer las cosas de manera correcta, así que ahí estamos ya verificando esas acciones y vamos a estar haciendo lo posible porque las cosas se hagan de manera correcta. Pero, ¿qué piensan ustedes cuando se habla de la forma en que el presidente emite opiniones, da a conocer decisiones a través de Twitter? Porque entre las evaluaciones que se hacía es que este es un presidente que gobierna a través de Twitter, dicen muchos. Es una manera distinta y realmente muy moderna, creo yo. Y yo no le veo para nada lo malo. Nosotros estamos acostumbrados obviamente a esa cantidad de papeles, ¿verdad? Y te mando un acta presidencial en la que no dice si él puede agarrar su Twitter y ahorrarse el papel y escribir un mensaje, pues yo creo que es bastante importante. Nosotros tenemos las redes sociales no existían antes. O sea, si las redes sociales lo hubieran tenido los reyes hace 500 años, seguramente lo hubieran podido utilizar, pero ellos hacían sus pergaminos, los sellaban con cera, ¿verdad? Le ponían su sello y lo enviaban en rollito no sé, a la primera fila donde estaban los distintos funcionarios de ellos. Pero las cosas han ido evolucionando, vino el telegrama, vino la computación. Ahora los correos electrónicos valen, ¿no? Entonces, pero antes vos me mandabas un correo y no, mándemelo por papel, por favor. Ahora están las redes sociales, el presidente tiene verificada su cuenta, se sabe que es él, en la medida que cuando él gira una instrucción, se sabe que el presidente te está girando una instrucción y nosotros, pues, hacemos lo que tenemos que hacer, que es cumplir con la misión de que el presidente nos ha encomendado. ¿Cómo definiría la relación el presidente con la prensa? Pues yo creo que ha sido muy buena, ¿no? Es una persona que ha sido accesible a los distintos medios de comunicación, ha brindado yo creo que entrevistas más de las que le podría contar, tanto a nacionales como internacionales. Él ha sido, bueno, han escrito artículos de él en todos los periódicos de fama internacional, New York Times, Washington Post, o sea, hay cantidad de medios en Europa también, en el país, o sea, nosotros creemos que hemos sido bastante accesibles y él tiene una buena relación con la prensa en general. Muy bien, ministro, le queremos agradecer que nos haya acompañado esta mañana. Gracias. Sabemos que hay actos importantes también en el transcurso de este día. Se va a anunciar parte del tren del Pacífico también en el transcurso de la mañana, según tenemos entendido. Allá hay una convocatoria, así que estamos pendientes de esa información y de otras que puedan ir surgiendo. Y también estamos a la expectativa de todas las actividades que los incluyen a ustedes como parte del equipo de trabajo del presidente Nayib Bukele. Estamos pues pendientes de todo lo que está ocurriendo y también de las reacciones que esto genera, tanto en diferentes sectores de la vida del país como en el ciudadano que está ahí con su día a día. Bueno, muchas gracias, Manuel, y muchas gracias también a Canal 12, a Hechos, por la invitación, y nosotros estamos aquí para servirles siempre de frente a la población salvadoreña, decirles que estamos trabajando 24/7 para servirles y el esfuerzo va a continuar. Y en la medida que ustedes nos acompañen y estén de la mano con nosotros trabajando, vamos a transformar este país en beneficio de todos, incluso de aquellos que quieren oponerse a estos avances. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos tenemos más de Noticiero Hechos. Les decíamos que hay información que tiene que ver con el tráfico. Ya les vamos a detallar qué es lo que está ocurriendo en las calles. Los equipos de Noticiero Hechos ya están distribuidos en diferentes puntos para mostrarnos en imágenes lo que está ocurriendo, cómo amanecemos en este día miércoles. Además, estamos a la expectativa de lo que está ocurriendo en diferentes puntos de Estados Unidos, donde este día se están recordando 18 años de los atentados del año 2001. Lo que ocurrió en Nueva York, lo que ocurrió en Washington, lo que ocurrió en Pensilvania. Este día es un día de luto en Estados Unidos porque se recuerda a los muertos. Hay que recordar que hubo salvadoreños también en esos atentados que murieron o que se vieron afectados por las situaciones que vivió Estados Unidos. Además, decíamos que el transporte aéreo cambió a partir de esa fecha, de ese atentado en este país. Estamos a la expectativa de muchas situaciones más que usted debe conocer para comenzar bien su mañana. Regresamos después de la pausa.